Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcast. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a su podcast Sangre, Muerte y Placer, traídos a ustedes por Resiliencia Educativa. Este es el 9º episodio y hoy nos toca charlar, como ya lo vieron en la hipnosis del señor Emilio, sobre un asesino serial que cometió asesinatos por motivos homofóbicos, o eso creemos, en el entonces Distrito Federal, y quien fuera capturado en enero del 2006. Estamos hablando de Raúl Ociel Marroquín Reyes, mejor conocido como el Sádico. Es así que iniciamos las intervenciones, teniendo en primer turno desde Jalapa a la doctora Lorja, a quien saludo cordialmente. Muy buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Licenciado Fernando, Hola, doctor doctora. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Psicólogo Emilio, buenas noches. Pues aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Ok, Y de perfecto. hablar de un tema tan interesante. Ok, perfecto, doctora. Pues ahí le va la pregunta. ¿Qué cree usted? ¿Que sea una cuestión económica u homofóbica? ¿Cuál es el verdadero trasfondo de los crímenes de Ociel Marroquín? Para usted, ¿cuáles considera que son las características específicas que debemos tener en cuenta para poder arribar a la verdad detrás de estos sucesos? Pues en lo personal no me parece que haya sido ni una ni otra como tal. Yo creo que principalmente este individuo actúa bajo una situación de estrés cultural. Sí, es desertor de la milicia, estaba estudiando medicina y empieza a robar. Pero realmente yo creo que fue, digamos que el pretexto idóneo para entrar a un mundo criminal. Lo que él necesitaba era dar rienda suelta a una conducta delictiva y pues de entrada el hecho de haber desertado ya lo ponía en, digamos que a un paso, ¿no? ¿Por qué? Porque él no podía permitir que se le siguiera obligando a hacer cosas. Vamos a recordar, compañeros, que Raúl Ociel, desgraciadamente, fue un niño muy lastimado por parte de su padre, sobre todo era un hombre muy estricto, que además de todo colocó improntas psicológicas en él desde muy pequeño y una manera en la que él estalló y quiso poner un alto fue entrando a la milicia, pero se da cuenta que también de alguna manera ahí había una sobrecarga también y por eso decide que no era parte de ese lugar y decide, digamos que entrar en rebeldía, tanto que empieza con los robos y finalmente, bueno, pues la homosexualidad, que podría haber cierta conducta homosexual, pues lo cubre bastante bien con la homofobia que le mostró su papá desde el principio. Muy bien, doctora, muchas gracias. Ahora, en segundo término, pues, licenciado Emilio, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo estamos todos por allá desde Jalapa también? Perfecto, muchas gracias. Ahora sí con calorcito. Sí, ¿verdad? Azotando el calor a todo lo que da. Licenciado Emilio, por ahí una frase que dice, un asesino serial mata algo de sí mismo en cada crimen. Así lo dicen algunos especialistas, pero ¿cómo se transpone esto en el caso de Raúl Ociel? Él en su momento negó ser homosexual y también dice que nunca fue víctima de violencia en su niñez, como en casos diversos que ya hemos escuchado en otros episodios. ¿Cuál cree usted que es la huella del pasado que no nos está revelando Ociel en sus declaraciones? Hay un detalle bien interesante. Él niega haber sido víctima de violencia
cuando en realidad esa negación misma nos está plasmando en un contexto sumamente violento. Siendo el padre un homofóbico, que ese sí lo era, y habiéndolo orillado al tema de la masculinidad, tanto así que yo calculo y especulo que tuvo que haber sido precisamente esta presión la que lo lleva, como dice la criminóloga, lo que lo lleva a la milicia precisamente, ¿sí? ¿Para qué? Para mantenerse dentro de ese contexto. Él seguramente recibía frases y recibía imágenes y recibía un contexto familiar muy duro y muy estricto, particularmente en relación con su hombría, en contra de los homosexuales. Así que él tenía que demostrar que era un hombre, un hombre hecho y derecho, y qué mejor que formarse como militar. Y sin embargo, no lo puede tolerar ahí porque muy probablemente, y ojo con esto, muy probablemente también pudo haberse encontrado ahí con cuestiones homosexuales dentro de la milicia. Y esto pudo haberle generado precisamente un rechazo hacia hacia ese medio para decidirse a desertar y a ir en una contraposición a la ley, ¿sí? Entra precisamente en un acto rebelde, como dice la doctora, entra en un acto de rebeldía en contraposición a la ley, se vuelve un delincuente. Que si mata algo de sí mismo, por supuesto, o si él está luchando precisamente por demostrarse a sí mismo que no es homosexual. Pero qué casualidad que precisamente es enganchando homosexuales la parte que él puede justificadamente desarrollar. Esto es, él engancha a un homosexual, para hacerlo obviamente tiene que coquetearte con él, tiene que ser parte del medio, ¿sí? Aunque después termine matándolo, y como decías, matando algo de sí mismo, y con una hazaña y con un odio hacia su propia ser, ¿no? Que lo niega, sí, por supuesto que lo niega. Él no es homosexual, esa es su premisa, él no es homosexual, ¿sí? De hecho, es su premisa de vida, la premisa de vida que le fue insertada. Y sin embargo, el odio, en este caso, que representa hacia los homosexuales que asesinan, eh, eh, no es, o si es homofóbico finalmente. Vamos a entender el término, esa es una parte importante, vamos a entender el término. El homofóbico no odia a los homosexuales, la fobia no es odio, la fobia es miedo, ojo con eso. Los fóbicos, la fobia representa miedo a, no odio a, ¿sí? Luego entonces, él es un homofóbico puro, él le tiene miedo a la homosexualidad, pero no a la ajena, sino a la propia. Y la manera de combatirla, además de haberse convertido en militar, además de enaltecer su hombría mediante el homicidio, mediante el acto de matar, ¿no? Como todo un macho animal, como un macho alfa en medio de la selva, como un cavernícola en medio de los dinosaurios, si tú quieres, o sea, ser el jefe de una tribu salvaje y brutal que mata para demostrar que es el más macho, ¿sí? Además de eso, él combate esa homosexualidad hacia sí mismo también, um, deshaciéndose de toda esta gente. Él llega incluso a decir que le estaba haciendo un bien, que le estaba haciendo un bien a la sociedad, precisamente, que le estaba haciendo un bien a la gente, a su medio, matando a los homosexuales, porque algunos de ellos estaban enfermos de SIDA, decía él, ¿no? Que si mata algo, entonces sí mata algo de sí mismo, está matándose a sí mismo, de hecho, pero ni siquiera tiene el valor de suicidarse. Sus expresiones cuando son en las imágenes, fotografías, videos, cuando es detenido, cuando él declara, tiene dos características. Una, eh, cinismo, es completamente cínico, su mirada, pero su mirada está perdida o su mirada es muy dura. En el momento de la detención, él tiene un rictus en el rostro de ira contenida, impresionante, ¿sí? ¿Por qué? Porque está siendo sometido, su hombría es
por eso después se vuelve cínico. Él tiene que mantenerse altanero, mantenerse engreído, ¿sí? Para demostrar que es un hombre, que es un macho, que es un alfa, y que no lo van a someter y que no lo van a sobajar. Y entonces se muestra orgulloso de todo lo que hace y está demostrándole a su padre y a su figura paterna, a su padre interno además, que él es un verdadero macho. Por supuesto que está matando algo de sí mismo. De hecho, está matándose a sí mismo todo el tiempo. Muchas gracias, Lick Emilio. Oiga, y regresando con la doctora LOL, voy a sacar a relucir una pregunta que no teníamos prevista. Tal vez pudiera ser algo coloquial, pero suele ocurrir que en las relaciones entre hombres, pues tenemos luego, bueno, existe ese tabú, ¿no? De tocar temas diferentes a nuestro sexo. Entonces, ¿qué sucede en la mente cuando... La pregunta es para la doctora. ¿Qué sucede en la mente cuando en verdad estamos negando algo que somos por dentro? Porque hay esos dos tipos de hombres, ¿no? Que bien lo ha descrito el Lick Emilio, aquellos que niegan totalmente lo que llevan por dentro, pero también hay aquellos que les fluye, pero les fluye de manera jovial, como somos los mexicanos. Entonces, ¿qué sucede ahí en la mente de estas personas? ¿En verdad hay una negación? ¿En verdad somos proclives a ladearnos en ese tipo de preferencias y realizamos este tipo de conductas, tal vez se podría decir coloquialmente, burlescas? Vamos a recordar que hay una expresión que utilizamos mucho y tienes razón, lo que te choca, te checa. ¿Sí? Claro, o sea, lo estás, lo estás viviendo, pero no lo quieres enfrentar. A final de cuentas, lo que está pasando aquí es que hay un desplazamiento. Ahora, es muy curioso, si es cierto, ¿no? Los mexicanos somos muy dicharacheros y joviales y todo, pero hay quienes aceptan una realidad y hay quienes la niegan. Y en este caso, no sé si Ociel, de no haber tenido esa imagen paterna de tanta censura, de tanta rigidez, a lo mejor él hubiera optado por llevar una vida, digamos que normal. A lo mejor hubiera sido completamente heterosexual o tal vez hubieran podido fluir su parte homosexual sin ningún problema. Aquí el problema fue que por parte de su padre había mucha censura. Entonces, ¿cómo va a ser que el hijo, ¿no? Que el gran varón iba a resultar gay? Entonces, claro, lo que le chocaba era lo que más le checaba. Y vamos a recordar que entonces sí había un desplazamiento. Veo en los demás lo que no quiero ver en mí mismo. Vamos a pensar qué es lo que pasa con algunos varones cuando se toman algunas cervezas, algunos tragos, son muy hombres, son muy coquetos, son varoniles, pero en el momento que están tomados, híjole, van y se le sientan en las piernas al compadre. No es que el alcohol, ¿no? No es que el alcohol los vuelva gays, no, lo que pasa es que el alcohol lo que hace es que los va a, ¿cómo se llama? Inhibir, A desinhibir, desinhibir, perdón, efectivamente. desinhibir. ¿Sí? Los va a desinhibir, entonces aquello que tenían bien guardadito, pues va a fluir. Ahora, eso entra en lo que es el estudio del aparato intrapsíquico, ya hablando de la psicología y todo esto. Bueno, la parte consciente, la parte que reprimía todo esto, la parte consciente, digamos que era su papá. Era la parte neurótica que decía, ¿sabes qué? Tú tienes que ser un hombre porque yo tengo que estar orgulloso de ti, porque por eso soy tu padre, etcétera, etcétera. La parte inconsciente estalló o fue detonada desde el momento que él sale de la milicia. ¿Por qué? Porque no aguantó seguir bajo el yugo.
primero de papá y después de una carrera. Como es la medicina, que es sumamente, pues muy demandante, y además en una carrera militar que es todavía mucho más demandante, entonces él prefiere dejar botado todo, y eso fue un detonante también para esa actuación, pues yo decía, muy, muy rebelde, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, Fer, este muchacho, como lo decía el licenciado Emilio, claro que al matar, al cometer esta serie de homicidios, era porque quería sacar, quería deshacerse en cada persona que él mataba, que él lastimaba, de esa parte que tanto le molestaba de sí mismo. Muchísimas gracias, doctora. Le atinó exactamente lo que le estaba preguntando. Sí, sí me dio a entender. Ahora quisiera pasar con el doctor Carlos Roséndez. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches de Springfield, Missouri. Un saludo para todos, un saludo para la doctora, el Emilio, y para usted, el Fernando. Muchas gracias, doctor. Oye, pues bien, ya escuchamos todo la opinión psicológica, la percepción social, pero estas son unas. Ahora, ¿cómo lo ve cómo ve la criminología a este personaje? ¿Cómo podríamos clasificarlo? ¿Cuáles serían sus conclusiones, doctor? Bueno, pues hablando específicamente sobre esta persona, por ahí escuché algunos audios sobre personal que ha estudiado criminología y criminalística y psicología. Y pues para empezar, en esa fecha, en el 2005, cuando dos hombres, yo por esa fecha creo que estaba por ahí por la Alameda. Estuve de igual forma como esta persona, llevando un adiestramiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues cuando dos personas del mismo sexo, para ser más específicos, dos hombres, se tomaban de la mano o se daban un beso en algún parque o algo por el estilo, era automáticamente de la policía, desde cualquier nivel, lo tomaban como faltas a la moral. O sea, si nuestra policía estaba acorralando a este tipo de personas, o sea, ¿qué podía hacer la sociedad? O sea, ¿qué le quedaba? Para empezar, esa es una pregunta muy interesante en el actuar de nuestras instituciones, de nuestra policía, para ser en específico. Ahora, también escuché por ahí en unos audios que decía que esta persona ingresó en la escuela médico-militar. Absolutamente falso. No ingresó a la escuela médico-militar, ya que la escuela médico-militar usa un perfil muy, muy alto, sinceramente, para ser ahora sí, aceptados. Tengo entendido que esta persona ingresó en un no sé si fue en un batallón, un regimiento en su ciudad, ¿no? Y llegó al grado de sargento. Bueno, algunos lo dicen que llegó al grado de sargento segundo, otro de sargento primero. El nivel en la escala jerárquica del ejército mexicano es soldado, cabo, sargento segundo, sargento primero, subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, general brigadier, general de brigada, general de división, y el último que sería el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, aunado a esto, dicen que llegó a ser sargento segundo o sargento primero de sanidad, para ser exacto, ¿no? El servicio de sanidad es un servicio en el ejército mexicano. Por lo regular no tiene un adiestramiento muy extensivo este tipo de servicios, aunque es muy necesario, ¿eh? Ahora sí, si hubiera salido de un plantel militar, hubiera salido con el grado de mayor médico cirujano, pero pues no es así, ¿no? Incluso
en lo que estuve investigando por ahí, dice que estuvo de entre 4 y 5 años en el ejército mexicano. Para salir del plantel militar necesitaba 6 años. Bueno, como ya sabemos, no es egresado de la escuela médico-militar. Pero bueno, aunado a esto de que llegue o ascienda a sargento segundo o sargento primero de sanidad, sí conlleva digamos que ascendió muy rápido, para tener 4 o 5 años para llegar a ese nivel, ¿no? Y por lógica, esta persona estando en el ejército tenía, por así que mando, tenía mucha gente a la que mandaba en el ejército. Se me hace muy, muy raro que se haya ido de baja, o lo más seguro para mí es que lo hayan dado de baja, porque ya teniendo ahora sí que una forma de sobrevivir, tener la quincena, ropa, y ahora sí asegurado un poco de su futuro, pues es muy ilógico que se haya desertado. Más bien lo dieron de baja por motivos X o Y, ¿no? Ahora, como podemos ver que esta persona como ahí lo estaba escuchando en los análisis de los expertos, sé que también escuché o vi en unos periódicos que los periodistas, ¿no? Que decían el asesino del arco iris, o sea, la falta de respeto para esta persona, ¿no? El arco iris, porque cualquiera que tenga un poquito de imaginación se imagina que el arco iris es por la forma, o la bandera que usan estas personas, ¿no? Que son como todos nosotros, ¿no? He escuchado comentarios hasta un poco denigrantes en lo que dicen que estas personas, solamente por ser diferentes, ¿en qué son diferentes a nosotros? Pues en nada, ¿no? No son diferentes a nosotros en nada, absolutamente. Tienen otra afinidad de sexualidad, ¿no? O tienen otra forma de experimentar su sexualidad, ¿no? Es muy, digamos que pueden escoger lo que quieren o lo que le hacen sentirse bien. La forma de operar de esta persona era digamos que no muy acertada, como dice la doctora Lol, que empezó pues a delinquir por necesidad. Exactamente, yo concuerdo al 100% que fue por necesidad, no fue por una falta de que dijera él, no, pues voy a empezar a matar a estas personas. No, fue por la necesidad. Cuando tú sales del ejército y no tienes otro sostén o no tienes otra forma de hacer dinero, tú tienes que buscar una forma de adaptarte al mundo exterior, en donde ya no tienes ahora sí el parapeto o ahora sí el sostén de una quincena asegurada, ¿no? Y pues esta forma, pues esta persona no le quedó de otra, más que empezar ahora sí, por lo que yo creo y estoy seguro que empezó, pues la forma de ir y ahora sí que entrevistarse o tratar de conquistar a personas de su mismo sexo, primero por dinero, por pago, por ese tipo de comportamiento, porque incluso pues me duele mucho decirlo, ¿no? Pero pues hay muchísima gente que hacen eso dentro del ejército, pues se venden y ahora sí que reciben un pago de la otra persona, ¿no? A la que están ahora sí prestando sus servicios sexuales. Yo creo que esta persona empezó de esta forma y ya ahora sí teniendo la forma de poder entrevistarse con esta persona y estar en lo privado y con un cómplice, como dicen por ahí, pues pues dos mentes que no tienen trabajo empiezan a desarrollar grandes ideas para ellos, grandes ideas en la forma de cómo desarrollarse y cómo crecer económicamente, ¿no? Y las infinidades a la que la persona es presionada, muchas veces suele ser superior a la forma de actuar. Yo
yo considero que estas personas, como les dije, empezaron a vender su servicio y vieron que había forma de poder tener una entrevista en privado con estas personas, de a ver cuánto ganaban, si tenían parientes que tuvieran dinero, porque ahí también en los informes policiales, esta persona decía que empezaban a cobrar desde 1,500 hasta el máximo, creo que fue 120,000 pesos. O sea, eran personas que, vaya, no estaban, básicamente no estaban preparadas para hacer este tipo de negocios. Ahora sí, entre comillas, para hacer para ser secuestradores, ¿no? Porque para ser secuestradores, pues la gente suele prepararse un poquito hasta para eso, ¿eh? No hay una forma de ser secuestrador y salir avante sobre esto. La forma en que desarrollaba ahora sí su modus operandi, como le decía, llegaba a los antros, o en cualquier lugar en donde vieran una persona que tuviera el mismo tipo de gusto que ellos. Yo considero, a lo mejor estoy mal, pero yo considero pues que claro que como lo decía ahí el licenciado pues Emilio, yo considero y estoy pues casi seguro de que sí, esta persona era gay, pero no lo aceptaba porque específicamente cuando fue entrevistado dijo, mi familia y mis papás me están viendo. O sea, no lo iba a aceptar en público porque su papá lo estaba viendo, por lógica. Pero pues por lógica los afines, la forma de la estrategia y la forma de llegar sobre estas personas, pues por lógica que tenía que saber la forma de cómo actuar o de cómo o de llevar pues amena esta plática para que la otra persona se fuera con él, ¿no? Y la llevara ahora sí a su departamento. Igual por ahí estuve pues leyendo que pues igual que la forma en que dieron con esta persona fue porque siguieron los rastros, porque esta persona al secuestrarla y al pedir el dinero, pues las asfixiaba decía él que no le podemos creer a una persona que ha cometido delitos, que ha cometido crímenes, no le podemos creer todo, ¿no? Pero la policía en su informe dijo que vio cuando entró en su departamento una forma de gancho en donde esta persona explicó que colgaba a sus víctimas, ¿no? Hasta dejarlas sin aliento. Después de esto, las envolvía o las metía en las bolsas color negro que son utilizadas para la basura, y después la introducía en una maleta. Y la forma en que fueron ahora sí rastreados estas personas fueron porque después de que la metían en la maleta, pues por lógica la tenían que sacar, pues por lógica sabemos que no tenían un vehículo para transportarse, porque si no, no los hubieran agarrado nunca, ¿no? Y también sabemos que no viene en los escritos, en los archivos policiales, pero también sabemos que estas personas sacaban la maleta en la noche, porque pues en la noche, por lógica, no se daban cuenta que cuando jalaban la maleta, que como estaba muy pesada por el cuerpo que iba adentro, pues las ruedas dejaban la marca. Y así fue como la policía, al encontrar un cuerpo, fue rastreando las marcas de las ruedas hasta llegar al apartamento específicamente en donde se encontraba esta persona, y ahí fue donde encontraron, donde esperaron para la orden de cateo, ¿no? Y pues abrieron el lugar y vieron que efectivamente ahí habían recuerdos de esta persona, ¿no? Ahora sí los trofeos, como se le llama, ¿no? Con credencial de lector, de las personas que habían sido anteriormente privadas de la libertad, ¿no? Y por lógica de la vida, ¿no? Y pues así sucesivamente. Es un caso muy interesante porque en la actualidad hay muchos militares que están siendo dados de baja precisamente por el mismo comportamiento que tuvo este elemento.
comportamiento que me atrevo a decir que era poco apto para portar el uniforme verde, ¿no? Y sí, hay muchos que están siendo dados de baja por conducta inapropiada, ¿no? Digamos, desde un punto de vista militar, ¿no? Y por lógica carecía de muchos factores. Por ahí había escuchado que algunos psicólogos en algunos audios dice que la disciplina, que la lealtad, que la forma estricta de formación hizo que esta persona se adentrara a lo que realizó, y pues no, eso no tiene nada que ver en la persona, ¿eh? Muy al contrario de esto, por lógica que todos tenemos ese perfil de ser asesino, pues como ya lo hemos escuchado en la mayoría de los expertos, ¿no? En que nacen y se hacen. Y de igual forma también estaba escuchando de algunos psicólogos en algunos temas que dice que estas personas pues ya nacían, que no se hacían, y pues muy, muy debatido este tema, ¿no? Pero viendo desde el grupo, desde la forma pues analítica, pues esta persona solamente vio la forma de sobrevivir y se fue dando, ya no se pudo contener y vio que podía adentrarse, vio que tenía los métodos para ahora sí, para conquistar a la otra persona de su mismo sexo. Y pues como él mismo lo decía en una entrevista, era lo más fácil de hacer. Pues sí, por lógica, era lo más fácil de hacer porque a las autoridades no les importaba, sinceramente, no les importaba qué pasaba con estas personas porque la creían como personas no aptas para la sociedad, ¿no? Y precisamente por eso hubieron, por ahí estuve igual viendo que a las autoridades no les importaba mucho pues ahora sí ahora sí las desapariciones de estas personas, ¿no? Porque no la consideraban como de la sociedad. Y pues precisamente a ciencia cierta de esto fue como la policía igual fue evolucionando un poquito y ya le fue dando un poco más de libertad a lo que ahorita conocemos como ahora sí las diferentes sociedades, tanto civiles como de gobierno, ¿no? En la que defienden a estas personas que supuestamente son diferentes a nosotros, que no deberían de tener nada de ninguna sociedad ni ser defendidas por nadie, porque se supone que viven con nosotros y pues son igual que nosotros, ¿no? Simplemente son una persona que vaya, ven la sexualidad de una forma diferente, que no tiene nada que ver con los actos o vandalismo a lo que eran sometidos antes, ¿no? Y pues dan para mucho más este tema, pero como vemos, ya tenemos muy poquito tiempo para seguir, ¿verdad? Así es, doctor, muchísimas gracias. Agradezco infinitamente la intervención de los tres, licenciado Emilio, doctora Lorja, doctor Carlos, siempre tan preciso como siempre, y pues espero que esta emisión haya sido de su agrado. Nos escuchamos hasta el siguiente episodio, que será el final de la primera temporada. Cuídense mucho, les mandamos saludos también a nuestras otras tres integrantes, la licenciada Viviana, la licenciada Jocelyn y la licenciada Jennifer, que no pudieron estar con nosotros. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.